El multimillonario regresó a casa temprano y su sirvienta susurró, «Quédate en silencio». Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Humberto Salcedo entró por la puerta de su mansión sin llamar, sin avisar, sin darle tiempo a nadie de prepararse. Eran las 3 de la tarde de un martes ordinario. Reunión cancelada. Tráfico despejado. El impulso simple de un hombre que llevaba semanas sin pisar su propia casa antes de que oscureciera. Dejó las llaves en la consola. Caminó hacia la cocina con la tranquilidad de quien conoce cada centímetro del lugar donde vive. 2 pasos. 3. Alguien lo tomó del brazo desde la oscuridad del pasillo lateral. Una mano le cubrió la boca antes de que pudiera reaccionar. Firme. Desesperada. No haga ningún sonido, susurró una mujer, muy cerca de su oído. Por favor. Le juro que le explico todo, pero ahora mismo no puede hacer ningún sonido. Era Patricia. Su empleada doméstica. 2 años y 3 meses en esa casa, y él apenas recordaba su apellido. Patricia lo arrastró hacia la despensa de la cocina, ese cuarto pequeño y oscuro donde vivían los productos de limpieza, los suministros de temporada y las cajas que nunca nadie abría, y cerró la puerta hasta dejar solo 1 milímetro de apertura. Lo suficiente para ver el pasillo. No para ser visto. Humberto sintió el corazón golpeándole las costillas. Patricia tenía los ojos clavados en esa rendija de luz. Le apretó el dedo contra los labios una vez más. No era miedo lo que había en su cara. Era algo más serio. Era certeza. Él se quedó quieto. Desde el pasillo llegaron pasos. Lentos. Cómodos. Los pasos de alguien que pertenece al lugar, que no busca nada porque cree que nada puede salir mal. Humberto reconoció ese ritmo antes de escuchar las voces. ¿Cuánto tiempo más?, dijo su hermano Nicolás desde el otro lado de la puerta. Y la respuesta llegó en la voz de Isabela. Su esposa. La mujer con quien compartía cama desde hacía 12 años. Esta noche, dijo ella. Si no lo detuvo el de esta mañana, lo detendrá el de esta noche. El sonido de un cajón abriéndose en la cocina. ¿Doblaste?, preguntó Nicolás. Hace 3 días. La voz de Isabela era completamente plana, sin emoción, como si coordinaran un servicio de banquetes. La dosis de esta mañana fue suficiente para que no llegara a la oficina. Que haya llegado es una molestia menor. ¿Y si alguien en la empresa lo vio mal? Lo vieron. Todos lo vieron. Eso es exactamente lo que queremos. Hay 4 personas que pueden testificar que Humberto lleva semanas con mareos, fatiga, confusión. El cardiólogo nuevo que le recomendé firmará lo que le diga que firme. La narrativa ya está escrita, Nicolás. Solo necesitamos que él la confirme. Un sonido de cubiertos. Metal contra vidrio. ¿Y la muchacha?, dijo Nicolás. Patricia lleva días mirándome raro. Patricia es una empleada, respondió Isabela. Esta noche ya no importa. Patricia no parpadeó. Humberto, en la oscuridad de la despensa, miraba esa rendija de luz como si fuera lo único entre él y el final del mundo. Porque lo era. Cada mareo inexplicable de los últimos 2 meses. Cada mañana en que se había levantado sintiéndose 10 años más viejo que la noche anterior. El jugo verde que Isabela le preparaba cada mañana con una puntualidad de relojera que él había tomado por cariño. Los documentos que había firmado la semana pasada con los ojos nublados, convencido de que eran actualizaciones rutinarias del fideicomiso familiar. Todo aterrizó al mismo tiempo. Se apoyó en el estante para no caer. Patricia lo sostuvo por el codo sin hacer ruido. Le clavó los ojos, y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Ya entiende? Humberto asintió con los dientes apretados. Los pasos de Isabela se alejaron hacia las escaleras. Los de Nicolás siguieron un camino diferente, hacia el estudio. La casa quedó en silencio. Patricia esperó. 1, 2,
3 minutos completos de quietud, con el oído apoyado contra la madera de la puerta. Luego abrió con el cuidado de quien sabe que no puede darse el lujo de un solo error. Por el pasillo de servicio, susurró. Humberto la siguió sin cuestionarla. Era la primera vez en 2 años que seguía instrucciones de Patricia en lugar de darlas. Cruzaron la cocina en silencio. Pasaron junto al mesón donde un vaso de jugo verde esperaba con una cucharilla al lado, listo para la noche. Humberto miró ese vaso un segundo. Luego siguió caminando. Patricia abrió la puerta lateral que daba al jardín de servicio. El sol de Monterrey pegaba fuerte afuera. Su sedán plateado estaba donde siempre, junto al muro. Tiene que entrar, dijo. Agachado. No se asoma por las ventanas hasta que lleguemos a la calle principal. Patricia, dijo Humberto, y su voz salió más ronca de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Ella no respondió de inmediato. Miró la ventana del segundo piso de la mansión. Luego lo miró a él. Suficiente, dijo. Adentro del carro hablamos. Ahora tiene que entrar. Humberto miró su propia mansión por última vez antes de subir al auto. Las ventanas brillaban con la luz perfecta de una casa bien cuidada. Cerró la puerta sin hacer ruido. Patricia arrancó con calma. Sin prisa. Sin maniobras que llamaran la atención. Salió por el camino de servicio con la velocidad de siempre. Saludó al guardia con el gesto de siempre. Esperó a que el portón automático cerrara detrás de ellos antes de soltar el aire que había estado reteniendo. ¿Por qué no me dijo antes?, preguntó Humberto. Porque sin prueba no sirve de nada. Cambió de carril, revisó los espejos con la paciencia de alguien que por fin tiene tiempo. Lo que ve una empleada doméstica en casa de un millonario no le parece evidencia a nadie. Me habrían corrido y la historia habría terminado ahí. ¿Y ahora tiene prueba? Patricia metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó una bolsita de plástico transparente y la colocó sobre el tablero sin desviar los ojos de la carretera. Adentro había una muestra de polvo blanquecino en una bolsa sellada con cinta y un papel doblado. Hace 10 días lo encontré en el basurero de la cocina, dijo Patricia. Isabela dijo que eran vitaminas cuando le pregunté. Pero yo la vi guardarlo antes. La vi medirlo. Y lo midió con la cuchara de laboratorio, la que usan para cantidades milimétricas. Mi hermano trabajó en una farmacéutica 8 años. Yo sé exactamente qué cuchara es esa y para qué sirve. Las vitaminas no se miden así. Humberto tomó la bolsita. ¿Lo conservó todo este tiempo? Guardé la muestra y tiré el resto para que no notaran que faltaba. Patricia tomó una calle lateral, una ruta que claramente no era la más directa. También anoté las fechas. Cuando lo preparaba, a qué hora, qué días. Está en el papel doblado. Humberto abrió el papel con manos que no estaban del todo firmes. Una hoja de cuaderno. Letra pequeña y ordenada. Fechas. Horas. Cantidades aproximadas. Observaciones de 2 o 3 palabras, sin exageraciones ni adornos. Solo hechos. La semana del mareo grave estaba marcada con una estrella. La mano de Humberto se detuvo sobre esa estrella. ¿A dónde vamos? A casa del doctor Mendoza. ¿Aurelio Mendoza? Humberto levantó la vista. No hablo con Aurelio desde hace 3 años. Lo sé, dijo Patricia. Pero él todavía habla de usted. Y no tiene ninguna razón para proteger a nadie más que a usted. Humberto apoyó la frente en el vidrio frío. Aurelio Mendoza. Su amigo de la universidad. El hombre que había estado en su boda y que había desaparecido de su vida de forma tan gradual que Humberto no supo exactamente cuándo había dejado de responder. Isabela siempre lo había llamado ese tipo tan dramático que exagera todo, y con el tiempo Humberto había dejado de discutirlo. Ahora eso también tenía sentido. ¿Cuánto tiempo lleva Isabela planeando esto? El hombre que viene cuando usted viaja lleva 8 meses entrando a la casa. Dijo Patricia. Las visitas del abogado de su hermano, casi 1 año.
El silencio entre los dos pesó como plomo. Patricia tomó calle secundaria sin explicarlo. Humberto entendió solo: su teléfono, su reloj, su auto, todos estaban ligados a sistemas que Isabela conocía. El sedán de Patricia no tenía ninguna razón para aparecer en ninguna alerta. Era el vehículo más seguro en el que podía estar. Y la persona más invisible de su casa era lo único que se interponía entre él y una lápida. La casa de Aurelio Mendoza tenía bugambilias sobre la barda y una maceta con hierbas junto a la puerta, igual que siempre. Patricia tocó el timbre. Pasos adentro. La puerta se abrió. Aurelio era el mismo, con el cabello más blanco y las mismas gafas de siempre. Miró a Patricia primero. Luego a Humberto. En su cara pasaron tres cosas seguidas: sorpresa, alivio, y algo que tardó más tiempo en acomodarse y que resultó ser 3 años de dolor callado. Humberto, dijo. Aurelio. Necesito tu ayuda. La disculpa puede esperar. Aurelio se hizo a un lado sin preguntar nada más. Entren. En la sala con libros hasta el techo, Patricia colocó las bolsas sobre la mesa y contó todo. 15 minutos. Sin adornos. Sin exageraciones. Hechos ordenados que llevaba semanas preparando en silencio, esperando el momento exacto de decirlos en voz alta. Aurelio escuchó sin interrumpir. Examinó la muestra con guantes de látex, la olió con cuidado, la observó a contraluz con la concentración de alguien que ya tiene una hipótesis y solo necesita confirmarla. No puedo confirmar la sustancia exacta con lo que tengo aquí, dijo. Pero el color, la granulometría y el comportamiento al contacto con humedad me dicen glucósido cardíaco. Un digitálico, probablemente. Miró a Humberto por encima de las gafas. ¿Tienes síntomas cardíacos en las últimas semanas? ¿Mareos? ¿Fatiga? ¿Ritmo irregular? Todo eso. ¿Cansancio extremo al despertar aunque hayas dormido bien? Como si no hubiera dormido. ¿Confusión a media mañana? Humberto tardó en responder esa. Tuve 3 reuniones este mes donde no entendí del todo lo que me presentaban. Lo achaqué a la falta de preparación de mis equipos. Ahora entiendo que no era eso. Aurelio asintió despacio, con la calma de un médico que construye un diagnóstico y sabe que ese diagnóstico importa exactamente igual que el tratamiento. Dosis bajas sostenidas durante semanas producen exactamente eso, dijo. Y dosis altas producen paro cardíaco. El paro cardíaco de un hombre de tu edad, con tu nivel de estrés documentado por personas cercanas en los últimos 2 meses, en el contexto de síntomas previos atestiguados por un médico de confianza elegido cuidadosamente. Sería un infarto completamente creíble. El silencio que siguió fue largo. Humberto se puso de pie. Fue a la ventana. Se quedó mirando la calle sin ver nada. Doblaron la dosis esta mañana, dijo. Lo escuché. Lo sé. Aurelio ya tenía el teléfono en la mano. Necesito hacerte un electrocardiograma ahora mismo. Y esa muestra tiene que llegar a un laboratorio de confianza antes de que termine el día. ¿Cuánto tarda en dar resultados? 4 horas con la persona correcta. ¿Y si actúan antes de que tengamos resultados? Esta noche, dijo Patricia desde su silla. Los dos la miraron. Lo escuché la semana pasada, dijo, con la calma de quien ha tenido días para acostumbrarse a esa información. Hablaron de la gala anual de Grupo Salcedo. Dijeron que con cámaras presentes, con la narrativa de la enfermedad ya establecida, sería el momento perfecto. Usted aparece confundido, lo llevan al médico que tienen preparado, y para cuando alguien haga preguntas el papel ya está firmado. Humberto se giró desde la ventana. ¿Qué papel? El que usted firmó hace 10 días. Isabela coordinó todo con un notario nuevo. Escuché que le decían a Nicolás que ya estaba listo para ejecutarse. El peso cayó diferente esta vez. Humberto pensó en los papeles de la semana pasada. Los ojos casi cerrados. La pluma que Isabela le había puesto en la mano. Ya lo revisé todo, no te preocupes. Aurelio. Haz el electrocardiograma ahora.
Y llama a tu contacto del laboratorio. Aurelio ya estaba sacando el equipo del maletín. Tengo a la doctora Marta Fuentes. Trabaja en el regional. Le debo 3 favores que nunca cobró. Marcó mientras hablaba. Pero Humberto. El laboratorio tarda 4 horas. ¿Y si la gala es mañana? La gala es mañana en la noche, dijo Humberto. Tenemos tiempo. Patricia habló desde su silla. Hay otro problema. Los dos la miraron. Isabela llamó a mi hermana esta tarde preguntando por mí. Dijo que no llegaba ni contestaba. Isabela no llama para saber si sus empleadas están bien. Llama cuando algo se salió del plan. Aurelio bajó el teléfono un segundo. ¿Cuándo fue esa llamada? Antes de llegar aquí. Entonces ya saben que algo no salió como esperaban. Puede ser, dijo Patricia. O puede ser que solo quieran saber si sigo en circulación. Humberto la miró. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que si no aparezco esta noche, saben que algo pasó. Que alguien vio o escuchó algo que no debía. Y si lo saben, cambian el plan. ¿Y si apareces? Si aparezco, dijo Patricia, siguen creyendo que todo está en marcha. Que el plan funciona. Que mañana en la gala todo va a salir como lo planearon. Aurelio dejó el estetoscopio sobre la mesa. Eso es demasiado peligroso, dijo. Ya estoy en peligro, dijo Patricia. Desde el día que empecé a guardar esas notas. La diferencia es que ahora usted sabe lo que yo sé. Eso cambia el cálculo. Humberto la miró durante un momento largo. Dijeron que después de esta noche ya no importaba lo que hicieras. Lo dijeron si el plan salía bien esta noche. Si usted no llega a casa, si no pasa nada, van a recalcular. Y lo primero que van a hacer es preguntarse por qué yo no estoy. No voy a pedirte que vuelvas a esa casa. No me lo está pidiendo, dijo Patricia. Lo estoy proponiendo yo. El silencio duró unos segundos. Fue Aurelio quien lo rompió. Si vuelve, necesita comunicación constante. No por teléfono directo, Isabela puede revisarlo. Necesitamos otro canal. Mi hermana, dijo Patricia. Le mando mensajes cortos con palabras clave. Ella sabe que si recibe la palabra correcta, llama a Aurelio. ¿Ya tiene eso arreglado? Lo arreglé hace 2 semanas, dijo Patricia. Cuando entendí que tarde o temprano iba a necesitarlo. Humberto la miró de una manera diferente. Llevaba 2 años en esa casa y no había sabido nada de esto. Nada de esta inteligencia silenciosa que había estado funcionando a 3 metros de él todo el tiempo. Ve, dijo al fin. Patricia asintió una sola vez. Se levantó. Tomó su bolso. Aurelio, dijo desde la puerta. El electrocardiograma primero. Luego el laboratorio. Si los resultados confirman lo que usted sospecha, necesitamos al fiscal antes de las 10 de la mañana de mañana. Aurelio la miró. ¿Cómo sabe lo que sospecho? Porque lleva 10 minutos mirando esa muestra con la misma cara que pone mi hermano cuando algo en un laboratorio no cuadra. Llame al fiscal de delitos patrimoniales. No a la policía local. ¿Por qué patrimoniales? Preguntó Aurelio. El testamento modificado, dijo Humberto. Es el delito más concreto y más documentable que tenemos ahora mismo. Y conecta todo lo demás bajo una sola jurisdicción. Patricia los miró a los dos. Mañana en la noche, dijo. Gala anual, Hotel Majestic. Si para entonces tienen lo que necesitan, ese es el lugar. Y salió. Patricia llegó a la mansión a las 8 de la noche, como si nada hubiera pasado. Isabela estaba en la sala cuando entró. No estaba leyendo. No estaba viendo televisión. Estaba sentada con el teléfono en el regazo y los ojos fijos en la puerta, esperando exactamente eso. Patricia. La voz era suave, pero los ojos medían cada milímetro. Tenía rato que no llegabas. Sí, señora. Un problema con mi hija. Una fiebre, ya bajó. ¿Algo serio? No,
gracias a Dios. Ya está bien. Isabela no se movió del sofá. ¿Saliste a algún lado esta tarde? A la farmacia. Y a casa de mi hermana para llevarle las medicinas. ¿Fuiste con alguien? Patricia frunció el ceño con la expresión natural de alguien que no entiende por qué le preguntan eso. No. Fui sola. ¿Hablaste con alguien que no fuera tu hermana? Con la señora de la farmacia. Y con una vecina que me saludó en la calle. Isabela la miró durante un segundo más largo de lo normal. Patricia. ¿Viste al señor Salcedo hoy? El corazón de Patricia no se movió ni un latido. No, señora. ¿No vino a casa? No llegó. Isabela giró la cabeza hacia la cocina con una naturalidad que costaba trabajo. El jugo verde de mañana ya está listo. Guárdalo en el refrigerador, en el estante de abajo. Claro. Patricia entró a la cocina. Tomó el vaso. Abrió el refrigerador. Y en el segundo que tuvo de espaldas a todo, pensó en Valentina. En su hija de 8 años que esa noche dormía en casa de la abuela creyendo que mamá tenía turno doble. En la voz de Valentina cuando preguntaba si mamá iba a llegar antes de que apagaran la luz. Guardó el vaso en el estante de abajo. Cerró el refrigerador. Volvió a la sala. Ya está, señora. ¿Necesita algo más? Isabela la miró desde el sofá con esa mirada larga y quieta que Patricia conocía bien. La mirada de alguien que está sumando 2 más 2 y todavía no está segura del resultado. ¿Estás bien? Sí, señora. Te noto diferente. Es el cansancio. Lo de mi hija me tuvo despierta anoche. Está bien, dijo Isabela al fin. Puedes retirarte. Buenas noches, señora. Patricia salió por la puerta principal. Cuando llegó a la calle, a media cuadra de la mansión donde nadie podía verla, sacó el teléfono y escribió a su hermana, Tulipán. La palabra clave. Sigo bien, no me busquen, mañana explico todo. La respuesta llegó en 30 segundos, entendido. Valentina duerme. Cuídate. Patricia caminó hacia el paradero del autobús. Las manos le temblaban solo un poco. Pero le temblaban. Esa noche, en casa de Aurelio, Humberto no durmió bien. Se despertó 2 veces pensando en el jugo verde guardado en el estante de abajo del refrigerador de su casa. Listo para mañana. A la tercera vez que abrió los ojos ya era de madrugada. Fue a la cocina de Aurelio y encontró la luz encendida. Aurelio estaba sentado a la mesa con un café y una libreta abierta. No puedo dormir, dijo Humberto. Yo tampoco. Aurelio señaló la cafetera. Siéntate. Humberto sirvió café. Se sentó frente a su amigo. Durante un momento ninguno habló. Era el primer silencio cómodo que habían compartido en 3 años. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo no estaba bien? Preguntó Humberto. Tú. No, Patricia. Tú. Aurelio pensó. Hace 2 años, más o menos. Cuando empezaste a cancelar cosas sin explicación. Primero un cumpleaños. Luego una cena. Luego dejaste de responder mensajes. Te escribí 4 veces en 3 meses. Las 4 quedaron en visto. Humberto no dijo nada. Isabela me llamó una vez, continuó Aurelio. Me dijo que estabas pasando por un momento difícil en la empresa, que necesitabas espacio, que lo mejor era darle tiempo. Que ella te conocía mejor que nadie. Y yo lo creí. Lo siento, dijo Humberto. No me pidas perdón a mí. Aurelio miró su café. Pregúntate a ti mismo cuántas cosas te fue quitando sin que lo notaras. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos aliados? ¿Cuántas personas que te habrían dicho la verdad si hubieran podido llegar hasta ti? Silencio. El aislamiento va primero, dijo Aurelio. Antes que el veneno. El veneno solo funciona si está solo. Humberto pensó en eso durante el resto de la madrugada. En Aurelio. En los mensajes sin respuesta.
En las cenas canceladas sin explicación. En la forma en que Isabela siempre había tenido una razón perfectamente razonable para cada una de esas ausencias. Y en Patricia, que llevaba 2 años y 3 meses en la misma casa, siendo la única que no había sido alcanzada por ese aislamiento sistemático. Porque nadie la consideraba suficientemente importante para incluirla en el plan. La habían subestimado. Y esa subestimación era lo único que los había salvado a los dos. El miércoles amaneció con la calma de los días que preceden a algo sin vuelta atrás. Patricia llegó a la mansión a las 7, como todos los días. Hizo las camas. Limpió los baños. Preparó el desayuno. Respondió con monosílabos cada pregunta que le hicieron. Isabela desayunó en la mesa del comedor sin decir nada. Pero la miraba. Cada vez que Patricia pasaba con algo en la mano, levantaba la vista y la seguía. No con hostilidad. Con esa atención quieta y calculada de alguien que está buscando una señal que no terminaba de encontrar. Patricia no le dio ninguna. A las 9 sonó el teléfono de la casa. Isabela lo atendió en la sala. Patricia estaba en el pasillo de servicio, lo suficientemente cerca para escuchar sin ser vista. ¿Cuándo fue eso?, dijo Isabela, con la voz controlada pero más tensa de lo habitual. ¿Estás seguro de que era él? ¿Y el médico? ¿El mismo doctor Mendoza? Entiendo. Breve silencio. No cambia nada esta noche. Pero necesito que me llames si hay cualquier movimiento. La llamada cortó. Patricia siguió caminando por el pasillo como si no hubiera escuchado nada. Nicolás la llamó al estudio a las 10. Siéntate, dijo. Estoy bien de pie. Nicolás la estudió. Necesito que me digas algo con honestidad. Claro. ¿Sabes dónde está Humberto? No, señor. No lo he visto desde ayer. ¿Hablaste con alguien ayer por la tarde? ¿Alguien fuera de la casa? Solo con mi hermana, por lo de mi hija. ¿Y no le dijiste nada sobre nosotros? ¿Sobre la casa? Patricia frunció el ceño con la expresión de alguien que genuinamente no entiende la pregunta. ¿Qué tendría que decirle, señor? Nicolás la miró sin parpadear durante 10 segundos. Nada. Puede seguir. Patricia volvió a la cocina. Apoyó la mano derecha en la encimera fría hasta que dejó de temblar. A las 11, Isabela la llamó desde arriba. El cuarto de Isabela era perfecto y silencioso, con esa clase de orden que no es comodidad sino control. Isabela estaba sentada en el tocador, mirándola por el espejo. Siéntate, dijo. Estoy bien de pie, señora. Como quieras. Isabela giró hacia ella. He notado que últimamente estás distraída. Ha sido lo de mi hija. Se me pasará. Espero que sí. Sabes que te tenemos mucha confianza. Precisamente por eso me molesta cuando siento que algo no está del todo bien. Todo está bien, señora. Isabela la miró con esa mirada de quien está calculando cuánto sabe el otro y cuánto falta para que lo diga. Hay algo que quiero preguntarte, dijo, con un tono completamente diferente. Más lento. Más deliberado. El reloj del señor Salcedo. El que le regaló su padre. ¿Sabes dónde está? Patricia sintió el frío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Era la pregunta trampa. La que Isabela había preparado con tiempo, para usarla exactamente en este momento. Para decir después que Patricia sabía dónde estaban los objetos de valor y que alguno había desaparecido. Había 2 respuestas posibles. Mentir y decir que no sabía, quedaba como mentirosa, porque el reloj llevaba 2 años en el mismo cajón y Isabela lo sabía. Decir la verdad, le daba a Isabela exactamente lo que quería para la denuncia. 2 opciones. Las 2 malas. Excepto que una de ellas al menos era la verdad. En el cajón del escritorio, creo, señora, dijo Patricia. Siempre lo guarda ahí cuando no lo usa. Isabela lo registró. Una fracción de algo que no era exactamente sonrisa pero funcionaba igual. Gracias.
Puede seguir. Patricia bajó las escaleras con paso completamente normal. Llegó a la cocina. Apoyó ambas manos en la encimera fría. Las dejó ahí hasta que el frío le llegó a las muñecas. Hasta que dejaron de temblar. Luego sacó el teléfono. Escribió a su hermana, Orquídea. Segunda palabra clave, alerta, algo pasó, avisa a Aurelio. La respuesta llegó en un minuto, entendido. Patricia guardó el teléfono y siguió limpiando la encimera con movimientos lentos y sistemáticos, exactamente como hacía todos los días, como si el mundo siguiera exactamente donde lo había dejado esa mañana. A las 2 de la tarde, algo falló. Nicolás bajó al estudio con una llamada activa y la voz tensa. La puerta no estaba completamente cerrada. Patricia, desde el pasillo, dejó de moverse. ¿Cómo que lo vieron con Mendoza?, dijo Nicolás. ¿Cuándo fue eso? Silencio mientras escuchaba. Si está con el médico significa que ya sabe lo del veneno. ¿Cuántas horas llevan juntos? No, espera. Si Mendoza llama al fiscal esta noche, no llegamos a la gala. Necesitamos acelerar. Voz más baja. Y Patricia. Hay que resolver lo de Patricia antes de que salga a hablar con alguien. ¿Qué le hacemos?, dijo una voz al otro lado. La denuncia, respondió Nicolás. El reloj. Ya tenemos su respuesta grabada esta mañana. La presentamos esta tarde y queda como sospechosa de robo. Nadie va a escuchar a una empleada acusada de robar. Patricia escuchó su nombre y sintió el suelo moverse. Tenía exactamente dos opciones. Quedarse y fingir que no escuchó nada, ganar unas horas más y arriesgarse a que la denuncia cayera antes de que pudieran actuar. O salir ahora mismo y perder el elemento sorpresa. Pensó en Valentina. Pensó en la gala de mañana. Pensó en todas las noches que había guardado esas notas sabiendo que este momento iba a llegar de una forma u otra. Sacó el teléfono. Escribió a su hermana, Crisantemo. Tercera palabra clave, sal ahora, llama a Aurelio, dile que es urgente. Luego guardó el trapeador, tomó su bolso de la alacena y salió por la puerta de servicio. No miró atrás. En casa de Aurelio, el fiscal Roberto Zelaya escuchó el audio que Patricia había grabado sin proponérselo, con el teléfono activo en el bolsillo del delantal mientras Nicolás hablaba en el estudio. Lo escuchó 2 veces. Luego lo bajó. Con esto ya no necesitamos esperar, dijo. Era un hombre de unos 45 años con la calma de quien ha visto suficiente para no sorprenderse con facilidad. Había llegado 2 horas antes con una libreta en la rodilla y el bolígrafo inmóvil durante los primeros 10 minutos mientras escuchaba a Humberto. Luego había empezado a escribir y no había parado. ¿Qué pasa con la denuncia de robo que van a presentar?, preguntó Humberto. Una denuncia falsa no prospera frente a evidencia de tentativa de homicidio, fraude patrimonial y grabación de conspiración. Zelaya ordenó sus papeles. Lo que me preocupa más es que saben que algo falló. Pueden cancelar la gala. No pueden, dijo Patricia. Todos la miraron. Llevan casi un año construyendo esto, dijo. La narrativa de la enfermedad, los testigos, el médico preparado, el testamento. La gala es la única ocasión donde todo converge, cámaras, 300 personas de élite, el ambiente controlado que necesitan para que parezca natural. Si cancelan la gala, pierden todo el armado y tienen que empezar de cero sin saber dónde está el señor Salcedo ni qué tiene en su poder. No van a cancelar. Zelaya la observó un momento. ¿Cuánto tiempo lleva analizando esto? 2 años, dijo Patricia, sin orgullo, solo como dato. Zelaya asintió lentamente. Bien. Entonces vamos a la gala. A las 3 de la tarde de ese mismo miércoles, el abogado de confianza de Humberto llegó a casa de Aurelio. Ernesto Villarreal era un hombre de 60 años con cara de no haber dormido bien desde la llamada de la noche anterior. Llevaba 15 años trabajando con Humberto y tenía el tipo de lealtad que no se compra pero que a veces tampoco se pone a prueba. Hasta ahora.
Revisó el testamento modificado durante 40 minutos. En silencio. Con una pluma que no usó para tomar notas sino para señalar párrafos que volvía a leer. Al final miró a Humberto con una expresión que era la cara profesional del horror. 5 artículos modificados, dijo. El testamento original te dejaba como beneficiario mayoritario con disposición libre. El modificado establece una coadministración obligatoria con Nicolás en caso de incapacidad o muerte. Con esta versión, si tú mueres o quedas incapacitado, Nicolás tiene control inmediato del 60% de Grupo Salcedo. ¿Es impugnable? Con el análisis toxicológico en sangre y la muestra del polvo, puedo argumentar que la firma se produjo bajo coacción química. La impugnación es sólida. Pero hay algo más que debes saber. ¿Qué? Villarreal abrió otra hoja. Las instrucciones para modificar el testamento llegaron a la oficina del notario Espinosa desde un correo de tu asistente ejecutiva. Beatriz Morales. Humberto no dijo nada. Beatriz lleva 9 años con la empresa, dijo Villarreal. Y en los últimos 6 meses ha tenido comunicaciones directas con Nicolás que no pasaron por tu conocimiento. El silencio duró varios segundos. ¿Cuánta gente más? Dijo Humberto. No lo sé todavía. Pero el aislamiento fue metódico. Villarreal cerró la carpeta. Isabela no improvisa, Humberto. Esto lleva años de preparación. Humberto miró a Aurelio. Aurelio no dijo nada. Solo asintió una vez, despacio, con la expresión de alguien que ya sabía eso pero había esperado el momento correcto para que el otro llegara solo. ¿Cuántos años? Dijo Humberto, más para sí mismo que para alguien. Al menos 4, dijo Aurelio. El aislamiento siempre va primero. Antes que el veneno. Humberto se quedó mirando la carpeta sobre la mesa. 12 años de matrimonio. 12 años compartiendo cama, decisiones, la mesa del desayuno, el código de la puerta de entrada. Y en algún punto de esos 12 años, alguien había empezado a construir la salida. Ernesto, dijo al fin. Prepara la impugnación. Y necesito que mañana, apenas termine lo de la gala, tengamos al consejo convocado para revocar el nombramiento de Nicolás como director de expansión. ¿Mañana? Mañana. Villarreal asintió y cerró el maletín. Una cosa más, dijo desde la puerta. Hay 2 instrucciones que llegaron directamente de Isabela a mi oficina en los últimos meses. Las obedecí porque siempre lo había hecho en asuntos domésticos. Ahora veo que una de ellas fue la coordinación con el notario Espinosa. Lo siento, Humberto. No te disculpes, dijo Humberto. Prepárate para mañana. La doctora Marta Fuentes llegó a las 5 de la tarde con un maletín de campo y una expresión que ya no necesitaba contexto. Puso el informe firmado y sellado sobre la mesa. 3 copias. Número de expediente. Digoxina, dijo. Concentración de 1.8 nanogramos por mililitro en sangre. El rango terapéutico máximo es 0.9. Usted está en el doble del límite superior. La dosis de esta mañana que no tomó lo habría puesto en toxicidad aguda. ¿Paro cardíaco? Dijo Humberto. Con alta probabilidad. En alguien de su perfil, habría parecido completamente natural. ¿Hay algo más? Sí. Marta levantó la vista. La pureza del polvo no es de farmacia comercial. Alguien tuvo acceso a digoxina de laboratorio. Eso no se consigue en cualquier lado. Reduce el círculo a alguien con contactos en distribución farmacéutica especializada. El hombre del auto sin placas, dijo Patricia. Marta la miró. ¿Tiene forma de identificarlo? Patricia sacó el teléfono. 3 fotos tomadas desde la ventana del cuarto de lavado a través del vidrio, con la paciencia de quien sabe que no tendrá segunda oportunidad. Primera, de perfil. Segunda, a 3/4. Tercera, casi de frente, con suficiente luz. Marta amplió la imagen. Esto es suficiente para identificarlo, dijo. Un análisis forense básico puede tener un nombre en horas. Celaya ya estaba en el teléfono.
2 horas después, el analista que había activado tenía un nombre, Gerardo Pimentel. Técnico farmacéutico. Expedientes previos en otras entidades. Vinculado, a través de 2 empresas interpuestas, a una cuenta de inversión registrada a nombre de Nicolás Salcedo. Celaya leyó el reporte. Lo pasó a Humberto. La cadena completa, dijo. ¿Quién ordenó? ¿Quién distribuyó? ¿Quién ejecutó? Todo documentado. Tienen ventaja. Ellos creen que el plan sigue en marcha. No van a cambiar nada antes de mañana en la noche. ¿Puede tener agentes en la gala? Preguntó Humberto. 3 adentro, 2 en salidas laterales, el fiscal auxiliar en la mesa 12. Celaya los miró a los 2. Nadie de la plantilla del hotel informado. Solo nosotros. A las 6, Humberto se puso el traje que Aurelio le prestó. No tenía ropa propia y regresar a la mansión era lo último que iba a hacer esa noche. Patricia seguía con el delantal. Tengo algo, dijo Aurelio, y fue al armario del pasillo. Volvió con un vestido azul marino y unos zapatos en una caja. Eran de mi esposa. Guardaba las cosas que le gustaban. Patricia tomó el vestido con el gesto de alguien que entiende el peso de lo que se le ofrece. Salió 10 minutos después. Los zapatos no eran de su talla exacta, pero lo suficientemente cercanos para que nadie lo notara. Humberto la miró. Por primera vez en 2 años y 3 meses, la vio de verdad. En ese momento el teléfono de Celaya sonó. Lo atendió. Escuchó 20 segundos. Su cara cambió. ¿Qué pasa?, preguntó Humberto. Isabela llamó al Hotel Majestic hace media hora, dijo Celaya. Preguntó si había alguna modificación de última hora en el evento. El coordinador dijo que no. Ella dijo que quizás el señor Salcedo no podría asistir y que le avisaran si alguien preguntaba por él. Silencio. Están tanteando, dijo Humberto. O preparando la salida, dijo Celaya. Si usted no aparece, la narrativa ya está, el señor Salcedo no fue a la gala porque llevaba semanas mal de salud. Todo lo demás se construye sobre eso. Lo que no saben es que usted sí va a aparecer. ¿Cambia algo en el plan? No cambia nada. Celaya guardó el teléfono. Pero confirma que la ventana es esta noche. Si esperamos más, buscan otro momento y nosotros perdemos el elemento sorpresa. Humberto miró a Patricia. Ella ya lo estaba mirando. Vamos, dijo. El Hotel Majestic Monterrey era el tipo de lugar donde el dinero lleva décadas comportándose como si siempre hubiera existido. Salones de mármol. Iluminación que costaba más que el sueldo anual de la mitad de los presentes. Mesas con nombres de empresas que juntas representaban una fracción significativa de la economía del noreste. 3 cámaras de televisión esperaban afuera. La gala anual de Grupo Salcedo era un evento que no se rechazaba. Isabela lo sabía. Por eso lo había elegido. Humberto llegó por la entrada lateral con Patricia, Celaya y 2 agentes de civil. Desde una habitación del segundo piso con vista al salón observó llegar a sus socios de años, sus clientes, sus colaboradores de décadas. Vio a Nicolás en la entrada, sonriendo con esa precisión que Humberto había confundido durante décadas con afecto fraternal. Vio a Isabela en el escenario, revisando el micrófono con el coordinador. Isabela siempre había sido buena en esto. Presentaba bien. Hablaba bien. Generaba el tipo de simpatía que los hombres de negocios de su generación encontraban encantadora sin saber exactamente por qué. Y mientras revisaba el micrófono, estaba pensando que Humberto llegaría enfermo o no llegaría, y que de cualquier forma, antes de medianoche, el capítulo Humberto Salcedo habría cerrado exactamente como planeó. Celaya se acercó a Humberto. 3 agentes adentro. 2 en salidas laterales. Fiscal auxiliar en la mesa 12. La orden de detención está firmada. Solo esperamos su señal. Humberto miró a Patricia. ¿Está bien?, preguntó ella en voz baja. No, dijo él. Pero voy a estarlo. Ella asintió una sola vez.
Entonces entramos. El salón tenía 300 personas y el ruido de 1000 conversaciones simultáneas. Humberto entró por la puerta principal. Sin prisa. Con la misma pisada con que había entrado a ese hotel docenas de veces. El efecto fue inmediato. Un murmullo cerca de la entrada. Luego otro. Cabezas girando mesa por mesa, como una ola que no tiene forma de detenerse una vez que empieza. Nicolás lo vio desde el tercer grupo de mesas. Estaba de espaldas a la entrada cuando alguien le puso la mano en el brazo y señaló. Nicolás giró. La sonrisa que tenía se detuvo a mitad de formarse, como una rueda que frenó de golpe. En su lugar quedó algo que se esforzó por disimular pero que ya era demasiado tarde para ocultar. Isabela estaba en el escenario cuando el ruido del salón cambió de textura. Ese sonido diferente al de la charla normal, más tenso, más concentrado. Levantó la vista. Y vio a Humberto caminando entre las mesas. Por una fracción de segundo su cara no supo qué hacer. Se congestionaron en ella 2 o 3 respuestas posibles y ninguna llegó a tiempo. Luego la máscara volvió. Bajó del escenario con la elegancia de quien controla todas las situaciones porque lleva meses controlándolas. Humberto. La calidez perfectamente calibrada de alguien que finge alivio. Aquí estás. Pensé que no podrías llegar. Aquí estoy, dijo él. ¿Cómo te sientes? Todos en la empresa saben que has tenido semanas difíciles. Una mirada al salón, calculada para que todos escucharan y la narrativa quedara instalada. Decía que no era para alarmarse, pero uno siempre se preocupa. Estoy muy bien, dijo Humberto. Mejor que en mucho tiempo. Isabela frunció el ceño. Un solo milímetro. Solo quien la conociera de verdad lo notaría. ¡Qué bueno! Sus ojos cayeron sobre Patricia. Patricia. ¡Qué sorpresa! Gracias, dijo Patricia. 3 segundos entre las dos. La mujer que había medido miligramos en la cocina. La mujer que la había observado desde el cuarto de lavado. 12 pasos entre ellas. Isabela se giró hacia Humberto. ¿Podemos hablar en privado? No. Silencio. No fue incomodidad social. Fue el silencio que se produce cuando 300 personas en un salón entienden al mismo tiempo que algo está pasando de verdad, que esto no es protocolo ni discurso, que lo que viene a continuación no estaba en el programa de la velada. Nicolás se había acercado desde el fondo. Humberto. Hermano. Me alegra verte. La voz era menos segura de lo habitual. Creo que hay algunas cosas que deberíamos hablar en otro contexto. El fideicomiso tiene unas actualizaciones que... El fideicomiso, dijo Humberto, con una calma que le salió de adentro. Sí. Hablemos del fideicomiso. Hablemos del notario Rodrigo Espinosa y del documento que firmé hace 10 días bajo el efecto de un glucósido cardíaco que llevaba semanas siendo disuelto en mi desayuno. El salón tardó 3 segundos en absorber esas palabras. Isabela no se movió. Eso es un absurdo, dijo, con la voz todavía bajo control. Humberto, claramente no estás bien. Esto es exactamente lo que hablábamos, la confusión, el estrés acumulado, el agotamiento. El nivel de digoxina en mi sangre es 1.8 nanogramos por mililitro, dijo Humberto. El rango letal comienza en 2.0. Eso lo confirmó la doctora Marta Fuentes en el Laboratorio Regional de Diagnóstico ayer por la tarde. El informe lleva sellado y en manos del fiscal Roberto Zelaya desde las 5 de hoy. Zelaya se puso de pie en la mesa 12. Los agentes se movieron hacia las puertas laterales. Isabela los vio. Procesó en un segundo lo que significaba cada movimiento. Y por primera vez en toda la conversación, la máscara no volvió. Isabela Montiel, dijo Zelaya, caminando hacia el centro del salón, queda usted detenida por tentativa de homicidio, administración de sustancias peligrosas y fraude patrimonial. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Isabela miró a Nicolás. Nicolás dio un paso hacia la salida lateral.
El agente que estaba ahí se cruzó en su camino con la naturalidad de quien lleva 20 minutos esperando exactamente ese movimiento. Nicolás Salcedo queda detenido por los mismos cargos más conspiración para cometer homicidio. Esto es mentira, dijo Nicolás. Su voz había perdido toda la compostura, toda la precisión. Humberto, te lo juro, escúchame, esto es un error, hay una explicación para todo. Ya sé lo que es, dijo Humberto. Y no es un error. El sonido que llenó el salón fue de 300 personas procesando al mismo tiempo. Teléfonos levantados. Murmullos que se convirtieron en voces que se convirtieron en algo que ya nadie controlaba y que nadie intentó controlar. Isabela fue conducida hacia la salida sin forcejear. Con esa dignidad helada que era lo más aterrador de todo. Como si incluso en ese momento estuviera calculando el siguiente movimiento. Las puertas del salón se cerraron detrás de ellos. 300 personas. Silencio. Humberto se giró hacia Patricia. Ella estaba donde había estado todo el tiempo. A su derecha. Sin avanzar ni retroceder. Con los ojos al frente y esa compostura que era, Humberto entendió en ese momento, la cosa más difícil de mantener de todo lo que había hecho en los últimos días. No era compostura de indiferencia. Era la compostura de alguien que siente todo y elige no dejar que eso le quite el piso. Humberto tomó la mano de Patricia con las dos manos. No un apretón de circunstancia. La tomó de frente al salón, frente a las 300 personas que los miraban. Esta mujer me salvó la vida, dijo, con voz suficientemente firme para que todos escucharan. No por dinero. No por interés. Lo hizo porque notó lo que yo no quise ver, guardó la evidencia cuando era más fácil ignorarla, y eligió el camino más difícil cuando el más cómodo estaba completamente disponible para ella. Hoy, antes de llegar aquí, alguien intentó presentar una denuncia falsa de robo en su contra para silenciarla. Eso también está en el expediente. Un murmullo recorrió el salón. Llevo 2 años sin saber el nombre de su hija. Silencio total. Se llama Valentina. Dijo Patricia, sin dramatismo, solo como respuesta a un dato que había estado pendiente. Tiene 8 años. Valentina, repitió Humberto. Voy a recordar ese nombre. Alguien comenzó a aplaudir. Luego otro. El aplauso creció solo, sin coordinación, como ocurre cuando la emoción no tiene otro lugar a donde ir. Patricia miró al suelo un segundo. Luego volvió a mirar al frente. Era la primera vez en 2 años y 3 meses que alguien en ese mundo la veía de verdad. Y no supo muy bien qué hacer con eso, lo cual era completamente comprensible. Celaya se acercó. El testamento queda suspendido cautelarmente desde esta noche. Su abogado puede iniciar el proceso de reversión mañana temprano. Y necesitaremos a la señorita Patricia como testigo protegido durante todo el proceso. Testigo protegido, dijo Humberto. ¿Y algo más? Miró a Patricia. Lo que quieras estudiar, lo que quieras construir, lo que necesites para tener las condiciones que siempre debiste haber tenido, eso es responsabilidad mía a partir de ahora. No tiene que hacer eso. No lo hago porque tenga que hacerlo. Patricia lo miró. ¿Puedo decirle algo que quizás no le guste? Adelante. Usted nunca me trató mal, dijo. Nunca me gritó, nunca me faltó el respeto. Pero tampoco me veía. Y hay mucha diferencia entre no tratar mal a alguien y verlo de verdad. Espero que eso cambie. No solo conmigo. Humberto no respondió de inmediato. Tiene razón, dijo al fin. En todo. Afuera, en el estacionamiento, los autos de la fiscalía se alejaban con Isabela y Nicolás adentro. Para cuando el sol saliera sobre Monterrey, esa historia estaría en todos lados. No porque alguien la hubiera planeado así, sino porque era la única versión posible cuando la verdad no tiene ningún lugar donde esconderse. 3 semanas después. El notario Rodrigo Espinosa perdió la cédula y enfrentaba cargos por complicidad en fraude patrimonial. Gerardo Pimentel fue detenido 4 días después de la gala.
Su declaración confirmó la cadena completa: quien ordenó, quien distribuyó, quien ejecutó. El proceso penal contra Isabela y Nicolás continuaba. Aurelio y Humberto tomaron café en el mismo restaurante donde no se habían sentado en 3 años. Sin escenas. Sin discursos. Solo una conversación larga sobre los años que se pierden cuando uno deja de prestar atención. ¿Cómo lo dejaste pasar?, preguntó Aurelio. Porque era cómodo aceptar la versión de las cosas que te dan. Humberto miró el café. Y porque uno nunca cree que quien duerme a su lado tenga preparado el final. ¿Y ahora? Ahora reconstruyo 12 años de decisiones tomadas con los ojos equivocados. No es sencillo. Pero es posible. Patricia no estuvo en esa conversación. Estaba en la misma universidad donde había empezado administración de empresas 16 años atrás y donde la vida la había detenido por razones que no eligió. La inscripción estaba pagada. El horario era compatible con recoger a Valentina a las 3. Cuando Humberto le dijo que podía elegir cualquier carrera, Patricia tardó 4 segundos en responder. Administración, dijo. Siempre quise terminar administración. 4 segundos. 16 años esperando. La seguridad de alguien que nunca dejó de saber lo que quería, solo le faltaron las condiciones para conseguirlo. La última vez que se vieron antes de que empezara el semestre fue en una cafetería cerca de la universidad. Un lugar sin significado especial. Exactamente lo que se necesitaba. ¿Está nerviosa?, preguntó Humberto. Por si no recuerdo cómo se estudia. Pasaron 16 años. Humberto pensó un momento. Usted pasó 2 años documentando un crimen en silencio, evaluando aliados, calculando tiempos, ejecutando todo con 0 recursos y 0 respaldo. Va a recordar perfectamente cómo se estudia. Patricia lo miró. Sonrió. Una sonrisa real, de las que salen de adentro hacia afuera. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quiera. ¿Por qué me creyó? En ese primer momento en la despensa, cuando todavía no sabía nada, cuando yo era solo la empleada que lo había arrastrado a la oscuridad. ¿Por qué me creyó? Humberto lo pensó de verdad. Porque tenía miedo de verdad, dijo. No el miedo de alguien que inventa algo. El miedo de alguien que sabe exactamente lo que está pasando y no sabe si va a alcanzar el tiempo para detenerlo. Ese miedo no se finge. Patricia asintió. Yo también tuve miedo. Cada noche que salía de esa casa pensaba que quizás al día siguiente me decían que ya no me necesitaban. El miedo más grande no era por mí. Era pensar que me corrían antes de poder hacer algo con lo que sabía. Llegó, dijo Humberto. Llegó, confirmó ella. El café se enfrió. Ninguno lo notó. Cuando termine la carrera, dijo Humberto, si quiere trabajar en Grupo Salcedo, hay un lugar para usted. No por lo que ocurrió, sino porque el tipo de criterio que usted tiene no abunda en ninguna industria. Eso es dentro de 4 años, si no más. Los 4 años van a pasar de todas formas, dijo Humberto. La pregunta es cómo los pasa usted. Patricia miró su café un momento. ¿Puedo decirle algo que quizás no le guste escuchar? Adelante. Usted nunca me trató mal, dijo. Nunca me gritó, nunca me faltó el respeto, nunca me hizo sentir que no valía nada. Pero tampoco me veía. Y hay mucha diferencia entre no tratar mal a alguien y verlo de verdad. Espero que eso cambie. No solo con el siguiente empleado. Con todos. Humberto no respondió de inmediato. Pensó en los 2 años de Patricia en esa casa. En el número de veces que le había dicho buenos días sin esperar respuesta. En el nombre de su hija, que había aprendido a las 3 de la tarde de un martes cuando ya era demasiado tarde para haberlo sabido antes. Tiene razón, dijo al fin. En todo. No lo digo para hacerle sentir mal. Lo sé. Lo dice porque es verdad. Es lo que hace usted, ¿verdad? Dice lo que es verdad aunque cueste. Alguien tiene que hacerlo. Humberto asintió.
Dejó el café sobre la mesa y miró a Patricia con la atención completa de alguien que ha aprendido, tarde pero no tan tarde, que hay cosas frente a uno que merecen ser vistas de verdad. Valentina va a estar orgullosa de usted, dijo. Patricia guardó silencio un momento. Ya lo está, dijo. Eso es lo que más me importa. Salieron a la calle. El sol de Monterrey pegaba fuerte, como todos los días de todos los años que pasaron mientras muchas cosas importantes ocurrían sin que nadie les prestara suficiente atención. Patricia tomó su mochila, ajustó la correa, y caminó hacia la universidad. Humberto la vio alejarse. Y pensó que la persona que le había salvado la vida no lo había hecho con poder ni con conexiones ni con ninguna de las cosas que él llevaba 52 años creyendo que eran las únicas que importaban. Lo había hecho con una hoja de cuaderno. Con una bolsita de plástico guardada en el bolsillo del delantal durante 10 días. Con el tipo de coraje que no hace ruido. Y por eso la mayoría de la gente nunca lo ve. Eso también era una forma de poder. Quizás la más difícil de todas. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay personas a nuestro alrededor que vemos todos los días sin realmente verlas, y que guardan más valentía y más claridad que nosotros mismos? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.